Muy buenos días para todos. Tal vez algunos de ustedes saben que recién regresamos de una boda, la boda de nuestro hijo menor con su novia Cristina en Serbia. Y pues fue una experiencia muy bonita, sobre todo ver que hay seriedad en el compromiso, de que no es solamente un espectáculo bello para un día, sino que es un deseo de agradar al Señor de aquí en adelante en la vida juntos. Pues gracias al Señor por permitirnos esta experiencia, acompañar en este día de gran gozo a nuestro hijo y a nuestra nuera. Pero esa experiencia, el ver ese espectáculo, esa presentación, ver todo lo que se hizo, nos hace recordar una porción que hay en la Escritura y que nos habla de las bodas del Cordero. Esa boda a la que asistimos nos deja ver, es una representación de la boda más importante de todos los siglos, la boda del Señor Jesús y su iglesia, como está narrada en Apocalipsis 19. La boda en sí está narrada en los versículos 7 al 9, pero vamos a leer los primeros versículos también como para ponernos en contexto y también para ver algunas cosas adicionales. Dice así Apocalipsis 19, versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Hasta aquí de momento. Pues los capítulos anteriores de Apocalipsis, los dos últimos capítulos, 17 y 18, se han ocupado del juicio de la gran ramera. Y la gran ramera es una representación de la falsa iglesia. Está conformada por todas las personas que, aunque usan el nombre del Señor, aunque quizás hayan hecho milagros en su nombre, quizás hayan cantado como los creyentes, quizás usan la escritura y hasta la conocen, y sin embargo no son creyentes, sin embargo no han tenido un verdadero encuentro con el Señor y su vida no ha cambiado, no hay transformación en su ser,
son sencillamente profesantes del Señor Jesús, pero no son hijos de Dios, no han nacido de nuevo, no ha habido conversión. A todos ellos el Señor los conoce, y todos ellos forman parte de esa gran ramera que ha usado el nombre del Señor, pero que se ha confabulado con los poderes humanos, que ha entrado en la iglesia, ha hecho entrar en la iglesia muchas cosas que no deberían estar ahí. Todas esas personas que no han nacido de nuevo, o todos esos grupos que aún llamándose cristianos no están formados por cristianos, o quizás no en la mayoría, conforman esta falsa iglesia. Y el Señor ha tenido que juzgarla. El Señor no necesita el testimonio de otros, no necesita nada. Él puede ver claramente quién es suyo y quién no. Dice 2 Timoteo 2, conoce el Señor a los que son suyos. Y si el Señor conoce a los que son suyos, también conoce a los que no son suyos. Y efectivamente, en uno de los evangelios se nos narra se nos dice de personas que le dijeron al Señor: Señor, nosotros hicimos milagros en tu nombre, nosotros hablamos de ti en las plazas. Y el Señor les dice: de cierto os digo que no os conozco. Pues todas esas personas que el Señor no conoce porque no son de Él, aunque hayan usado su nombre, conforman esta falsa iglesia. Y nosotros sabemos, especialmente en el último tiempo, que aún en los grupos que se llaman evangélicos o protestantes, han entrado muchos que remedan la manera de hablar de los creyentes y hasta dicen: el Señor te bendiga, el Señor está contigo, pero no ha habido una verdadera conversión en ellos. El Señor no se equivoca, y ese es el momento en el que juzga a esa falsa iglesia. ¿Y qué dice el versículo 3? El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y nos impresiona, pero aún hay alabanza para el Señor en ese hecho, en ese juicio que el Señor ha hecho. Y los 24 ancianos que se postran delante del Señor para adorarlo, cuando Él es presentado en medio del trono como aquel cordero que fue inmolado, ellos mismos se postran en tierra aquí en el versículo 4 y adoran a Dios, porque ha juzgado el mal, porque ha juzgado lo aparente, porque ha juzgado a esta gran ramera. Y es necesario que esta falsa iglesia, falsa novia del Señor, sea puesta de lado. Primero, antes de que vengan las bodas del Cordero con la verdadera iglesia, la que sí está conformada por los creyentes verdaderos. Pues después de esta alabanza por el juicio que se llevó a cabo sobre la gran ramera, ahí sigue el canto de alabanza en el versículo 5. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, dice el versículo 6, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El mal está siendo juzgado a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, poco a poco, y veremos en la segunda parte del capítulo 19 cómo el mal en su máxima expresión
será plenamente juzgado por el Señor, y entonces Él establecerá su reino de justicia y de verdad. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, y su juicio, su dominio es mostrado a partir del capítulo 6, cuando empieza el Señor a juzgar el mal. Es verdad, en el capítulo 13, la bestia se levanta y el falso profeta, el mal con ellos llega a su colmo, llega a su punto más alto. Pero no importa, el Señor toma nota de cada una de esas cosas y juzgará el mal, y juzgará el mal aunque haya alcanzado niveles que nosotros todavía no conocemos. Aunque en este mundo hay maldad, mucha maldad, cosas que nos asombran, sin embargo aún la maldad no ha llegado a su colmo. Todavía en este tiempo hay una persona que impide que el mal se desarrolle completamente hasta llegar a su colmo. Esa persona es el Espíritu Santo, nos dice 2 Tesalonicenses 2. También hay algo que no permite que el mal se desarrolle completamente, y es la iglesia verdadera. Pero cuando el Señor venga y su iglesia sea arrebatada, en ese momento será quitado de en medio de esta tierra lo que impide que el mal se desarrolle en toda su potencia. También cuando la iglesia salga de este mundo, saldrá el Espíritu Santo, que es quien impide que el mal se desarrolle con toda la fuerza que puede. Pero una vez que el Espíritu Santo haya salido de esta tierra, que la iglesia también haya sido quitada de aquí, de la escena terrenal, el mal puede desarrollarse plenamente, con todo su vigor, con todo lo que quiere, con todo lo que hasta ahora se ha visto impedido para hacer. Pero a partir del capítulo 6 y terminando en el capítulo 19, el mal será juzgado, tal como todos deseamos que sea juzgado, en profundidad, completamente. El Señor no dejará nada que no sea juzgado. Cuando eso empiece a ocurrir, cuando la falsa iglesia también haya sido juzgada, entonces los cielos declaran aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y ahora pasa a decir, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En Filipenses 1:11 dice: la oración del apóstol Pablo, y dice que seamos llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Frutos de justicia, que no es que nosotros los elaboremos nosotros mismos, sino el Señor. Son por medio de Jesucristo. Entonces en realidad ese lino fino, limpio y resplandeciente que llena el vestido de la novia es un tejido de un maestro muy especializado que es el Señor, que es capaz de producir a través de nosotros cosas que traen gloria para Dios.
Y eso es de lo que está lleno el vestido de la novia. Obras de justicia, que no es que nosotros podamos hacerlas nosotros mismos, es la gracia del Señor en nosotros. Y efectivamente, una página atrás tenemos a Efesios. Y en Efesios se ve la acción del Señor preparando a esta esposa. En Apocalipsis 19 la vemos preparada, lista. Y en Efesios 5 la vemos en ese proceso de preparación. Dice en el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Sí, una de las cosas que hace una boda muy seria, un matrimonio, una cosa muy seria a los ojos de Dios, es la directa conexión entre esa boda que se está haciendo y la boda del Cordero, las bodas del Cordero. Aquí Pablo las mezcla, va hablando de la una y de la otra, como haciéndonos ver la seriedad de ese compromiso. El mundo en general lo toma como una cosa que si funciona por sí misma, vale, se conserva, pero si no, se daña, es de usar y tirar. Pero en las Escrituras, una boda es un pacto delante de Dios, y es algo que de lo que Dios toma nota en el cielo, inclusive cuando se casan dos inconversos, porque cuando se convierten los dos, ellos no tienen que volverse a casar. Ese matrimonio es respetado por Dios y tiene que ser conservado. Es serio delante de Dios. Pero representa las bodas del Cordero. Y aquí en estas exhortaciones que el Señor da tanto al hombre como a la mujer, muestra lo que Él está haciendo con su iglesia. Él la ama, de tal manera que dio su vida por ella. Pero, versículo 26, la santifica, se ocupa de separarla del mundo, porque está formada por pecadores que estuvieron en el mundo y que de alguna manera conservan nexos con el mundo. Entonces el Señor tiene que pacientemente irla santificando, ir trabajando en ella para que se vaya apartando más y más de lo que era antes. Eso lo hace trabajando en cada creyente y lo hace también con iglesias. Él la santifica. Él, dice el versículo 26, la purifica con la palabra.
En Serbia me encontré a un hermano que, qué regalo, qué bendición del Señor haberlo encontrado. Me dice, hermano, la ruina de la iglesia de hoy, por todas partes. Él es holandés, está sirviendo como misionero en Serbia y dice, en Holanda lo veo y aquí también. Hay muchos cuenticos en la iglesia, muchas ideas de hombres, pero no hay poco de la palabra. Poco de la palabra. Y yo creo que él tiene mucha razón. Por supuesto que es mucho más fascinante escuchar historias. ¿A quién no le gustan las historias? Pero debemos tener cuidado, y eso lo digo para mí mismo, en primer lugar, los primeros oídos que están cerca de mi boca son los míos. Carlos, habla la palabra. No cuenticos, no lo que tú te imagines, la palabra. Porque la manera como el Señor purifica su iglesia es con la palabra. Para purificarla en el lavamiento del agua por la palabra. Los cuenticos son como galletitas o como caramelos, como dulcecitos, que uno coge una mentica, se la mete a la boca y le sabe sabroso por un rato, pero de eso no podemos vivir, eso no nos mantiene. Lo que nos mantiene es la palabra. Y entonces, para mí fue un regalo del Señor encontrar un hermano que nunca había visto y que me dijera exactamente eso mismo. Y dije, hermano, estamos de acuerdo. Entonces, el trabajo que él está haciendo en Serbia es visitando diferentes grupos con la palabra. Y él tiene el cuidado de llevar la palabra y no recomienda usarla en dispositivos electrónicos porque estamos leyendo en un móvil y entra una noticia. Entonces uno piensa en la noticia y se distrae por completo de la palabra. Mientras que el libro no tiene ese problema, no entran cosas. Estoy en esto y estoy en esto. Tal vez yo no soy tan radical como él. Él le recomienda a los jóvenes, a los que les enseña, que lleven el libro físico de la escritura, que no la olviden en casa, porque allí pueden subrayar, es mucho más fácil de retener la palabra con un libro que con el celular. Pero bueno, la cuestión es, sea de la una manera o de la otra, que usemos la palabra de Dios y que la palabra de Dios domine nuestras reuniones. Que sea claro que en esa reunión lo que se hace es leer la palabra. Esos hermanos como que no saben sino del libro. Pues perfecto, eso es un piropo para nosotros. Si nos tachan de hermanos un poco aburridos porque leemos mucho la Biblia. El Señor, el instrumento que tiene para preparar a su novia es la palabra. Y el objetivo, versículo 27 de Efesios 5, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha, pura, lino puro, acciones de justicia puras. El Señor puede hacerlas, producirlas en nosotros. De tal manera que cuando lleguen las bodas, esa iglesia sea gloriosa. Cada una de esas puntadas que muestra su vestido es un tributo a lo que el Señor, el modista perfecto, ha diseñado en ese vestido. Lo ha producido Él por su Espíritu. Obras de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Que no tenga mancha
Es decir, cosas de la carne que la manchen, y que tampoco tenga arrugas. Las arrugas son imperfectos, y las arrugas se ven como arrugas a causa de la luz. Reflejan mal la luz, las arrugas. Y eso también tiene que ser quitado de la novia. Tiene que estar sin mancha, sin nada de la carne y sin nada, sin ninguna imperfección que dañe el reflejo perfecto de la luz del Señor. Nada de manchas, nada de arrugas, ni nada semejante, sino que sea santa, apartada para el Señor y sin mancha. Y para eso, versículo 29, el Señor sustenta y cuida a su iglesia. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Los creyentes somos parte de Él, le dolemos a Él. No es solo que nos ama como quien ama algo que está fuera de Él, sino algo que está dentro de Él. Como mis huesos y mi carne están dentro de mí y yo las cuido. Y cualquier cosa que me pincha me hace saltar todo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y el Señor de esa manera nos trata, de esa manera nos santifica, de esa manera nos lava y nos prepara para el gran día. Versículo 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. El misterio que ocurrió en Serbia hace una semana es una cosa, es grande. Pero Pablo dice, hay algo más grande. Hay algo que, de lo que eso es solo una foto. Yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El Señor Jesús dejó la gloria, digamos así, físicamente dejó a su Padre. En cierto momento, pues Dios le dio una madre terrenal, pero en cierto momento se separó de ella. Y en las bodas del Cordero llegó el momento de unirse a su mujer, a su esposa, y ser uno con ella para siempre. Pero no lo hará hasta que ella no esté completamente preparada. Él está preparado, Él es perfecto, pero ella no. Hay muchas imperfecciones, pero Él está trabajando. Y a mí me sorprende vez tras vez ver cómo el Señor por su Espíritu trabaja hoy día. Por supuesto, se ven creyentes muy descuidados, creyentes en los que muy poca diferencia se ve entre ellos y las personas del mundo. Pero también se ven unos creyentes como estos este hermano que les cuento, su esposa, el abuelo de Cristina y su esposa, de mi nuera y su esposa. Tan vivo es el Señor para ellos, tan real. Viven en la presencia del Señor. Cuando hablan, transmiten algo del Señor. Es muy bonito ver eso. No los conocía yo de nada. El Espíritu Santo ha trabajado allí en Serbia de una manera muy bonita. No en todos, también hay decadencia, también hay cosas tristes, pero también se ven hermanos y hermanas tan cerca del Señor. Y lo mismo pasa en Colombia. Lo mismo vimos en México cuando fuimos. Algunos hermanos, sí,
Da tristeza, sinceramente, oírlos hablar, verlos comportarse. Pero hay otros que arden por el Señor, que te quedas con la boca abierta de lo que dicen, de las cosas que hacen, del testimonio que otros dan de ellos, de los sacrificios que han hecho por el Señor. Y lo inspiran a uno. Pues en todo el mundo, creo, el Señor está trabajando, santificando su iglesia, levantando por un lado y por otro creyentes fieles que impiden que el mal se desarrolle más, aún dentro de la iglesia. Y a mí me gustaría ser uno de esos hermanos que inspiran a otros, que inspiran para que la novia tenga más adornos. Yo no puedo hacer eso, no puedo influir en nadie, pero sí puedo presentar al Señor Jesús. Y puedo decir a muchos hermanos, puedo decirles, hermanos, hermanas, acércate al Señor y permite que por su Espíritu Él haga obras de justicia en ti que colaboren en el vestido de la novia. Pero el momento llega. Volvamos a Apocalipsis 19. Han llegado, dice 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19:7. ¿Quién la preparó? El Señor Jesús. Con su palabra, con su acción paciente, muchas veces con su juicio, como vemos en Apocalipsis 1, 2 y 3. Siempre pendiente de su iglesia. Le duele. Y por eso está tan activo cuidándola y santificándola. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Una dicha enorme, ser parte de las bodas del Cordero, ya sea como novia, como parte de la novia, cada creyente nacido de nuevo está ahí, como invitados. Habrá invitados que no pertenecen a la iglesia, pero que están allí en la presencia de Dios, como los santos del Antiguo Testamento. Como los santos del tiempo de la gran tribulación, que habrán creído en el Señor y habrán tenido que perseverar hasta la muerte, pero son salvos y están allí. Sí, son limpiados por la misma sangre, la sangre del Señor, pero solo pertenecemos a la iglesia aquellos que en esta dispensación hemos recibido al Señor Jesús. En todo caso, tanto los creyentes actuales como los creyentes de antes, como los creyentes de después, son bienaventurados, están invitados a esas bodas del Cordero. Entonces, cuando asistimos a una boda, sobre todo si es una boda muy bonita, donde él está muy guapo, ella está súper guapa, normalmente es ella la que está más embellecida, sepamos ver detrás de esa pareja que está dando ese testimonio, que es muy bonito, que están haciendo y tomando con seriedad el pacto que están haciendo con Dios, y ven que su matrimonio no es un juego, es una cosa seria y para toda la vida. Gocémonos por eso, porque la voluntad de Dios se está haciendo, pero gocémonos también por lo que están representando.
son fotografías, son como videos de la realidad. Las bodas del Señor Jesús con su iglesia. Después de las bodas del Cordero, después de que se han casado el Señor Jesús y su iglesia, el versículo 11 dice: vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas reales, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el fiel y verdadero que con justicia juzgará y peleará? Que juzgará con ojos como llama de fuego todo el mal que hay sobre la tierra. El que tiene muchas coronas, muchas diademas. El que tiene un nombre secreto, pero que además se llama el Verbo de Dios, y que tiene una ropa teñida en sangre de sus enemigos. ¿Quién es? El Señor Jesús. Hubo un conquistador griego del que habla Daniel, que tenía tanto ímpetu y tanta disciplina, y tenía un ejército detrás de él tan bien disciplinado, que dice la Escritura que llegó con toda la fuerza y tumbó todo lo que había a su alrededor. Y efectivamente formó un imperio tan grande ese hombre, más grande que el de Babilonia y que el de Asiria. Ese hombre se llamó Alejandro el Grande, o Alejandro Magno. Y tenía ese ímpetu que como que no había nada que lo venciera. Y efectivamente no hubo ningún ejército que lo pudo enfrentar. Fue un animalito el que lo mató, un virus. Y él murió joven. Pero los ejércitos, no había un ejército suficientemente poderoso para retener a Alejandro Magno. Digamos así que en ese ímpetu y en esa capacidad de vencer, en esa capacidad organizativa, vemos algo de esto, de lo que el Señor es. Porque conforme Él anda, todo lo demás tiene que apartarse. No hay manera de vencerlo. La bestia está reunida con todo lo mejor que tiene, con armas mejor elaboradas de las que están mostrándose en la tele ahora. Mucho más desarrolladas, mucho más sofisticadas. Y sin embargo, viene el Señor en su caballo blanco y no hay manera de detenerlo. Todo se tiene que apartar. Es batalla, pero no es batalla, porque no son dos iguales. Es una persona supremamente poderosa, con un ejército, sí, de cierto poder y muy numeroso, pero que desaparece. Y tienen que llamar a las aves de rapiña de todas partes, porque el lugar de Armagedón, allá en el norte de Israel, estará llena de cadáveres, de todos esos soldados con decoraciones, con grandes armas, con grandes tanques, con grandes ejércitos, y todos allí. La batalla de Armagedón, el Señor viniendo, el Verbo de Dios, el fiel y verdadero, el que con justicia juzga y pelea, viene. Pero hermanos, versículo 14: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Otra vez, lino fino,
limpio y resplandeciente. ¿De quién se trata? ¿Quién está acompañando a ese vencedor, a ese conquistador que viene venciendo? Los creyentes, detrás de él, para acompañarle en el reino que él establecerá sobre esta tierra. Hemos leído de las bodas del Cordero. Allí se ha unido a su esposa y se ha unido con ella para siempre. Entonces él, ahora después de la boda, viene a esta tierra para establecer su reino de justicia, y allí viene la iglesia con él. Y reinaremos sobre la tierra, dice la Escritura. Versículo 15 nos sigue hablando de la novia, habla de él, del rey. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él, el Señor, ejecuta toda la ira de Dios que merece el pecado que se comete en este mundo y que se cometerá. Lo juzgará completamente. De tal manera que nada quedará sin juzgar. La Biblia dice: de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuenta. De cada obra también dará cuenta, de cada cosa que ha hecho. Y cada cosa recibirá su justo castigo, su justa retribución. El Señor es capaz de hacer esto y lo hará. La iglesia acompañando al Señor en este acto de juicio, de batalla, de pelea y de victoria. Pues hermanos, este es nuestro porvenir. Y cuando vemos una boda, detrás de esa boda entre un hermano y una hermana en Cristo, vemos nuestra unión con el Señor. El ver un vestido tan bonito, tan bien elaborado, nos debe recordar cómo está la iglesia en este momento. Nos debe hacer pensar cómo vemos a la iglesia en este momento. ¿Cuánto le falta para llegar a tener esa gloria? El ver el vestido tan hermoso de esa novia nos debe hacer pensar cuánto he colaborado yo en el vestido que portará la iglesia el día de las bodas del Cordero. ¿Y en qué medida puedo involucrarme yo de aquí en adelante, si no he hecho nada o he hecho muy poco para ese vestido, para poder colaborar con puntadas, con adornos para ese vestido? ¿Qué es eso? Acciones justas de los santos, que el Espíritu Santo produce en nosotros, tomando buenas decisiones, haciendo obras buenas que Dios ha preparado de antemano para que hagamos, haciéndolas, ejecutándolas. Así colaboramos en el vestido de esta novia. Pues espero que el Señor nos ayude para detrás de una boda tener esta visión, y que nos alegremos con los que se están casando, como nos pasó a nosotros en Serbia, pero que nos alegremos de que el Señor logrará presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante.